Los terremotos a la luz de la Biblia. Vamos a buscar en Mateo 24, versículo 7, donde leemos: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ante la ocurrencia de terremotos en todos los lugares de la tierra, y en particular el terrible terremoto ocurrido en la frontera entre Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero de este año, que hasta la fecha supera los más de 41,000 muertos, y a propósito también de los terremotos registrados en nuestro país en las últimas semanas de este principio de año, la gente tiene muchas inquietudes y se hace muchas preguntas. El planeta ha sufrido muchos cataclismos en toda su historia, que han producido grandes transformaciones en su forma y en su estructura. La geología, que es la ciencia que estudia la composición y estructura de la Tierra, se ha encargado de proporcionarnos el conocimiento posible y necesario para comprender los diferentes fenómenos que se han sucedido a lo largo del tiempo con relación a esta materia. Muchas de estas explicaciones están basadas en hechos comprobables, pero otras solo cuentan con el aval de las probabilidades. Sin embargo, lo cierto es que el hombre se ha preocupado en indagar y conocer los diferentes acontecimientos geológicos que nos han afectado y ha tratado de dar respuestas a las múltiples preguntas que las evidencias provocan. Sin embargo, a la mayoría de la gente, lo que más les preocupa es lo que tiene que ver con su seguridad frente a los diferentes desastres naturales que están ocurriendo en el mundo. La gente se asusta ante lo que no puede controlar, como es el caso de los terremotos. Y este miedo es normal por causa de nuestro instinto de autopreservación. Pero el miedo se agiganta en los seres vivos pensantes, cosa esta que nos diferencia de los animales, puesto que nuestra preocupación es consciente y nos impulsa entonces a buscar más que un escape momentáneo como hacen los animales. Estamos buscando una solución definitiva y cómo librarnos de posibles riesgos presentes y futuros. Hay muchos fenómenos de la naturaleza que podemos predecir y de los que podemos protegernos de cierta manera, pero cuando se trata de los terremotos, todavía el hombre no tiene la capacidad de predecirlos. Y son muy pocos los aprestos que se pueden hacer para evitarlos o para protegerse de los mismos. Ante esta realidad, nos encontramos en un estado de impotencia que provoca nerviosismo colectivo y muchas veces genera daños perturbadores. Estamos ante una realidad inminente de ocurrencias periódicas de terremotos en todos los lugares de la tierra, algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Y tal parece que esto está ocurriendo en todos los lugares. Vamos a exponer en esta ocasión explicaciones pertinentes acerca de los terremotos. En primer lugar, vamos a dar una breve explicación científica. La ciencia verdadera realmente no rivaliza con Dios, no rivaliza con la Biblia. La Biblia llama falsa ciencia a aquella que argumenta contra la palabra de Dios. Como le dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Timoteo 6, 20 y 21. Los cimientos de la ciencia actual no han sido establecidos por científicos ateos, no, sino por hombres y mujeres creyentes, llenos de sabiduría, a los cuales Dios les ha permitido hacer los más notables descubrimientos en beneficio de la humanidad. Por ese motivo, podemos confiar en los datos de la verdadera ciencia, la que está desprovista de prejuicios contra la religión y contra la fe, la que nos ofrece los datos confiables acerca del porqué de los terremotos y de otros fenómenos con los que tenemos que enfrentarnos en este mundo. La ciencia define un terremoto o temblor de tierra como una sacudida del terreno que ocurre por choque de placas tectónicas y reorganización de energía de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. Así es como lo encontramos en el diccionario. La ocurrencia de los terremotos es tan antigua como la humanidad misma. Hay evidencia de terremotos de hasta 3000 años de antigüedad. La famosa escultura del Coloso de Rodas fue destruida por un terremoto en el año 226 a.C. De la misma manera, el faro de Alejandría fue destruido por un terremoto más o menos en el año 800 de nuestra era. Estas eran dos construcciones del mundo antiguo hechas por el hombre, que fueron consideradas en su tiempo como 2 de las 7 maravillas del mundo. Y ambas fueron destruidas por terremotos. Grandes terremotos han arrasado con ciudades enteras, las cuales han quedado sepultadas bajo los escombros. Recordemos el terremoto de Haití, que en el 2010 destruyó casi completamente su capital. En la República Dominicana existe una decena de fallas geológicas que amenazan nuestro suelo. Se dice precisamente que fue en la falla de Enriquillo que se originó el sismo que devastó Puerto Príncipe y otras ciudades en Haití. El conocimiento de estos datos entonces obliga al gobierno dominicano a prestar atención al tipo de edificaciones que se están construyendo en nuestro país y a que las mismas cumplan con los reglamentos adecuados para que sean sometidas a sacudidas muy fuertes a las que nos exponemos. La ciencia nos ayuda a darnos cuenta de qué manera podemos hacer frente a este fenómeno con el menor riesgo posible. Pero los científicos saben que la ocurrencia de terremotos en todos los lugares es algo inminente. Los científicos saben del gran peligro que acecha al planeta. Y ante esta realidad, los seres humanos no estamos solos. Tenemos una escapatoria segura. Jesucristo está preparando un lugar donde habremos de vivir confiadamente, sin las amenazas de los terremotos. Dice Él en su palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículos 1 a 3. Y fíjese que estas palabras de Jesús corroboran las del salmista en el Salmo 46, versículos 1 al 3, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahí termina la cita. Podemos estar confiados aún en medio de cualquier cataclismo, porque nuestra esperanza no está en este mundo, ni en las explicaciones o intervenciones de los hombres. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Y por eso entonces el segundo punto da una explicación bíblica. Vamos a dar una explicación bíblica. Los creyentes sabemos que aunque cada fenómeno tiene su explicación científica, Dios es quien dirige este mundo. Es bueno que sepamos que lo que ocurre aquí en la tierra tiene su origen en el comportamiento de los seres creados por Dios. El desequilibrio existente en el mundo es el producto de nuestra mala conducta, porque así nos lo dice la Biblia. Aunque muchos sociólogos materialistas nos den otra explicación. Cuando Dios colocó al hombre en el planeta, le estableció principios bajo los cuales vivir y le advirtió de los peligros a los que se exponía si desobedecía esas leyes. Dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 15 al 17. Así que desde entonces, las consecuencias de sus malas decisiones persiguen al ser humano. Y los terremotos son una de esas consecuencias, por el desorden ecológico producido por una mala administración de nuestros suelos. Una mala administración que es producto de no hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra. Pero la sociología humanista trata de dar explicaciones más bien filosóficas de las cosas, y por lo general lo hace desde el punto de vista del hombre, aunque no siempre descarta la fuente bíblica, pero no la considera como verdad absoluta. El sociólogo serio considera la Biblia como una fuente de información que le permita conocer aspectos de la vida antigua en los hechos que se narran allí, pero no acepta necesariamente a la Biblia o la Biblia, la palabra de Dios, como verdad, especialmente los aspectos que no tienen explicación humana. Pero la sociología materialista descarta de plano la Biblia y se abraza de un modo fanático a toda conceptualización que descarte a Dios. Rechaza todo lo que dé razones espirituales para la ocurrencia de los acontecimientos en el mundo. Pero ocurre que la vinculación de nuestra vida física con nuestra vida espiritual es vital según el contexto bíblico. Y debería serlo también en el contexto de cualquier estudio serio de este mundo. Pues como la Biblia nos dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Todos los fenómenos de la vida natural están entrelazados de una u otra manera con el mundo espiritual. Un mundo del que no nos podemos, bajo ninguna circunstancia, abstraer. Las desgracias humanas tienen su origen en el descuido y desprecio de las leyes espirituales. Los seres humanos somos una entidad tripartita, dice la Biblia. Estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Fíjese lo que dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Primera Tesalonicenses 5:23. Son palabras del apóstol Pablo. Esta alma nuestra, que es nuestra mente, donde se anida el raciocinio que nos inscribe dentro de los seres responsables de la creación, a los que Dios un día les pedirá cuentas. Porque Dios no le pedirá cuentas a un vegetal, ni siquiera a un animal. No le pedirá cuentas a una piedra. Nos va a pedir cuentas a nosotros, a los que Él colocó en el planeta como mayordomos del mundo que Él hizo hermoso para nosotros. Finalmente, el mundo está plagado de maldad. Los terremotos forman parte de las consecuencias desastrosas del pecado en la humanidad. Dios nos revela en su palabra que por causa del pecado del hombre, el hermoso y perfecto planeta en el que vivimos está sometido bajo maldición y que está condenado al exterminio total. Dice la Escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. La Biblia nos dice que por causa de tanta maldad en el alma humana, de tal manera que la tendencia es ir de mal en peor, según 2 Timoteo 3:13, la tendencia en el planeta, la tendencia de este mundo es exactamente esa. Irá de mal en peor. Así que no se vislumbra un panorama positivo para este mundo. Sin duda alguna, este mundo está plagado de grande maldad. La ocurrencia de desastres naturales que traen desgracia al ser humano sobre el planeta son definitivamente una consecuencia en sentido general de vivir a espaldas de Dios. El cumplimiento de las profecías acerca de los terremotos predichos por nuestro Señor Jesús, aparte de ser una gran señal que nos asegura que su venida está cerca, son una evidencia del estado de calamidad al que hemos llevado este mundo por nuestra desobediencia y malas acciones. Bien se ha dicho que nosotros podemos elegir pecar, pero no podemos elegir las consecuencias. Atendamos la voz de Dios y preparémonos para lo que nos espera. El que no se ha arrepentido aún, lo mejor que puede hacer es arrepentirse ahora mismo, antes que sea tarde. Dios te bendiga.